Dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, ya estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este jueves 30 de marzo 2023. Con un saludo a usted que nos sintoniza antes que nada y por encima de cualquier cosa, decirle muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos, con sus conocidos. Aquí en la mesa ya estamos listos, están los compañeros. Jesús Rojas, muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para el auditorio, por supuesto, buenos días para los compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia que hoy jueves nos escucha. No caigan en la tentación, faltan vacaciones, todavía no, ya casi, pero no. Hoy no. Casi. Hoy no. Sí. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, los saludo con una gran dosis de gusto, de satisfacción de estar con ustedes, compañeros de la mesa este día, a los muchachos de la producción, un abrazo, y a toda la gente, un saludo a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Y? más allácito de nuestras fronteras, Víctor. Bueno, aunque no se compara con la migración de centroamericanos, por las carreteras del país, principalmente por carretera, circulan también migrantes africanos y asiáticos. Y es el caso de un grupo que ayer viajaba en un autobús. Bueno, todavía por ahí deben de estar llegando, creo, quizás por ahí a Tijuana ya. Deben de estar por ahí llegando a Tijuana, si es que no los interceptó algún otro retén, ¿no? Y es que a su paso por México, tienen que enfrentar no solamente problemas de discriminación, agresiones, maltrato, sino también abuso de autoridad y corrupción por parte de autoridades. Podría decir, no, pues se enfrentan con los agentes de migraciones. Estas personas que viajaban en un autobús, concretamente, vamos a ser muy específicos a este caso que Línea Directa ha publicado, esta denuncia. En un autobús, una línea comercial, viajan con documentos que tramitaron ante la Secretaría de Gobernación, en este caso el Instituto de Migración y Relaciones Exteriores. Ellos viajan con un permiso para estar en el país. Y aún así, no se lo respetan. Agentes o madrinas, porque esos son, de la Fiscalía General de la República, Jesús, paran los camiones, los hemos visto en varias ocasiones. A mí me toca ver, sobre todo, principalmente por ahí en esa zona centro-norte del estado, entre Guasave y Guamúchil, ya municipio de Guasave, creo, o Angostura, por ahí. Un retén de supuestos agentes federales, vestidos de negro, ¿sí?, que están parando autobuses, orillan a los autobuses, bajan a los pasajeros, se suben a revisar maletas y roban, porque eso es lo que hacen. Muchos casos hemos tenido aquí, la gente no se atreve por miedo, cuando son personas de la región. Y ahora, un grupo de migrantes afganos, en su mayoría, unos africanos, son interceptados y los están extorsionando, le están robando su dinero. Hay una denuncia que confirma lo que está pasando en las carreteras del país, Jesús, y que hasta el momento ninguna autoridad, ni el ejército, ni la marina, que pasan por ahí, ven ese retén, no han hecho absolutamente nada. Mira, yo quisiera comenzar mi participación, Víctor, diciendo que ningún humano es ilegal y ningún migrante, por el hecho de migrar, es un delincuente. Son principios, son tratados internacionales. Claro. Es la concepción de un mundo en donde la gente se está moviendo por diversas circunstancias. El reportaje, que además felicito estas entrevistas que hicieron, nos habla de una realidad que la vemos tan lejana, la vemos en Ciudad Juárez, la vemos en Tijuana, la vemos en todos lados, pero se nos olvida que también en nuestra ciudad y que nuestro país pues es territorio de tránsito de personas migrantes y que a veces pues son los olvidados. Él viene, esta persona a quien hacen este reportaje, que por cierto se recomiendo ampliamente en el portal de Línea Directa, recorriendo miles de kilómetros en una travesía que bien pudiera estar escrita en un libro. ¿Sí? Más de $20,000 gastados, ha dicho, saliendo desde Afganistán, y ya entendemos por qué salió de su tierra, tratando de llegar a Estados Unidos, ¿no? Aquellos que comenzaron la guerra en su tierra. En el camino se ha topado, dice, solo en México, con 17 retenes, pero que a lo largo de los países pues tiene que ir dejando charola. $20,000, Víctor. Cuando un boleto de avión a Afganistán
volando de manera normal, por decirlo de alguna manera, no pasa de los $2,500. Pero ¿cuál es el problema? Que para este tipo de migrantes, la condición de la nacionalidad es un gran problema para poder pasar fronteras. Eso es. Juan, tú estuviste ahí. Sí, ayer me tocó por azares del destino un compañero un amigo, que iba de tránsito de la Ciudad de México a Tijuana, porque escuchó nuestro programa de migración, fíjese, hace unos días lo escuchó y dijo, oye, fíjate que aquí vengo con un grupo de migrantes y en este momento les acaba de quitar dinero a la autoridad. O sea, ¿él no venía con ellos o él Sí, iba él- en el autobús? Él venía en el autobús, Ah, o sí, sea, por eso, porque pues, es muy importante que decirlo. Sí. Son autobuses de línea comercial. Así es, sí, sí. Son autobuses de línea comercial. Él me dijo, fíjate que pasó esto, esto y esto. Y voy a ver si uno de los que vienen aquí quiere platicar. Y sí consiguió a esta persona de Afganistán. Hay que decir que venían muchas personas, sobre todo de África subsahariana, del África del Sur. Había gente de Nigeria, había gente de Sudán, creo que del Congo había un par. Y lo que me di cuenta ayer es que la central de Culiacán, las rutas comerciales que vienen del sur están media hora que estuve ahí, 20 minutos, al menos 7, 8 camiones llenos de migrantes en las rutas comerciales, ¿no? Entonces, de ese tamaño es el problema y muchos me dijeron de los que estaban ahí, ¿sabes qué? Sí, todas las tardes vemos que aquí están llegando muchos migrantes. Pero bueno, platicaba con él, él me decía ahí un poquito entre inglés, un poco de francés, ahí nos entendimos. Y él nos contaba, lo curioso es que decía, el dinero no me importa. El dinero a todos los que están aquí, a ninguno nos importa. El dinero va y viene, podemos trabajar y lo conseguimos, pero nos tratan mal, nos tratan como animales, dijo. Fue lo que a mí en lo personal más me llamó la atención. Dice, no importa el dinero, se los podemos dar. La gente en México nos trata bien. El problema es, así dijo, pues en palabras textuales, del government. Dice, cuando vemos el government, son los que nos tratan como animales, dijo. Y no hay problema por pagarles, lo entendemos. Eso pues sí me dejó helado. Esa palabra, dijo, somos musulmanes, la mayoría de aquí somos musulmanes. Sin el trato que les dan. El trato, dice. Y la verdad, su travesía sí me llamó pues mucho a analizar el problema de la migración. Yo lo veía como la gran mayoría de los mexicanos lo vemos como algo alejado, ¿eh? Vemos tema de migración y lo vemos como, ay, qué tema aburrido, y le cambiamos y no queremos meternos mucho. Pero cuando te lo encuentras y tiene cara la persona, Así platicas con él, Sí. te cambia la perspectiva. Entonces yo creo, ahorita platicaré un poquito más de su travesía en México y cómo esto está mucho más podrido de lo que creemos. Armando. Mira, nos estamos denunciando o haciendo eco de esta denuncia de este joven migrante, porque pues nos llegó a través de Juan, aquí de otros amigos y de reporteros de aquí de Línea Directa, pues nos llegó el reporte. Pero esto es una recurrencia en todo el país, terminales aeroportuarias, terminales aéreas, terminales en carreteras, en todo tipo de tránsito está ocurriendo diariamente. Ayer estuve viendo un reportaje en televisión y la verdad es triste ver ese lamentable hecho que está ocurriendo en México. Retenes, esa palabra retén, bueno, para mí hay retenes antinarcos donde no se ve que detengan grandes narcos, retenes antiviolencia donde no caen asaltantes. Estos retenes muchas veces, y en este caso lo estamos corroborando, son para extorsionar a personas, no solo migrantes, sino de la misma nacionalidad mexicana que transitan por ahí con tantita sospecha que tengas, ya tienes para tener que dejar la cooperacha ahí, el retén, pues ten para que te entretengas, ahí te va. Pero mira, en cuanto a la migración, ¿para qué el gobierno de Estados Unidos, diría yo, para qué, en una especie de reflexión, para qué el gobierno de Estados Unidos gasta tanto dinero y esfuerzo para construir su muro, si el muro es el propio país de México? Las autoridades se han constituido en una verdadera muralla de retención de los migrantes, le están haciendo el trabajo completamente a Estados Unidos y con consecuencias como las que acabamos de vivir en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque Estados Unidos han delegado en gran medida la responsabilidad a México de tener ese flujo migratorio que va en tránsito hacia su país, y México está haciendo ese trabajo en estos momentos. Pues qué trabajito, ¿no, Jesús? Sí. No, hombre, y además te pones a revisar y luego ves, ¿no? En el artículo 16 constitucional está el principio de la garantía jurídica de los ciudadanos, y yo le quitaría ciudadanos
y le dejaría de las personas. Claro. Porque no necesitas la calidad de ciudadano mexicano para ser, por estos mismos tratados internacionales, un sujeto de derechos como lo es una persona que va en tránsito, ¿no? Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesión, sino en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive el acto. Es decir, ¿tú crees que esto aplica en los 17 retenes que han pasado? Aplica la Constitución, esa que usan los políticos para el día de ella aventarse los discursos y decir en México respetamos los derechos humanos y somos un pilar en la salvaguarda de los derechos de todas las personas, incluyendo los migrantes. Pues eso en el discurso, porque en los hechos te encuentras con esto, te encuentras con el choque del camión en Chiapas o del lamentable fallecimiento de los 40 migrantes en Ciudad Juárez. Todo está amarrado por la misma cadena, la cadena de la corrupción. Así es. Ahí estuvo Juan Ordorica en la central de autobuses. Llegó nuestro compañero Giovanni Elizalde para atender en la central de autobuses de Culiacán para atender esta denuncia. Obvio que muchos de ellos pues tienen miedo, no quieren hablar. Uno de ellos se atrevió finalmente. Por ahí tenemos un audio, a ver si lo podemos escuchar. Está en inglés, pero vamos a finalmente a revisar sobre todo cuál es el sentir de estas personas que lo único que están pidiendo es que se le dé un trato como seres humanos. Ya ni siquiera, Juan, el dinero Ellos dicen, que les quitan porque lo ven como pues ni modo, así, pues ni modo, es la corrupción. A ver, aquí escuchamos. Mexico City, that government gave us a card in 1.5 months, but we have come from bus that we thinking that not problems will come more in the way because we are enter in Mexico, but in the way the immigrations took money from us and checking like we are not treating like humans. They took money from us and took our pants off for money. Bueno, pues ahí está. O sea, a como puede, pues, se expresa, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo? En la Ciudad de México nos dieron documentación. Sí. O sea, la Secretaría de y Gobernación mostró nos mostró sí. su credencial, Sí. parece al INE, es una credencial que tiene Gobernación. Sí. Dice, y aún así nos van pidiendo dinero, dice, nos van pidiendo dinero cuando pasamos y no nos tratan como humanos. Esa es la parte que más duele. Eso es lo que dijo, eso es lo que dice en esta grabación y su proceso me llamó, repito, mucho la atención. Él dijo, viene desde Afganistán a Brasil por barco, en barco Brasil-Colombia, Colombia-Panamá, Panamá-Guatemala y por ahí pasa por México. Dice que en cada parte lo espera un agente, un pollero. Él le llama agente, an agent, dice, es un agente, ¿no? Sí. Entonces, imagínense qué tamaño es el tráfico para que se estén coordinando los polleros desde Afganistán, Brasil, llegar a México. Estos agentes son los que lo llevaron, me dijo después, a la Secretaría de Gobernación a tramitar sus identificaciones. Y estos agentes les ayudaron a trasladarse. Servicio completo. Servicio completo. Sí, Entonces, no, pero además, obviamente, ¿y les costó el trámite? Pues $20,000. $20,000 es lo que no, paga. el trámite de los documentos, no. No le pregunté, eso seguramente Bueno, es gratuito, pero seguramente les dijeron, con esto ya no te van a molestar, ¿no? pero negocio completo. Sí. Ellos son los agentes polleros, los van trayendo desde allá. Sí. Así le llaman a agent, dijo. Y los acercan a que porque ahorita decía Armando que los están reteniendo en el sur, pues vemos que no con este caso, no es cierto. O sea, los pasaron, los documentaron, Es tan grande el flujo, Juan, que pues, no pueden detener a todos. pero les requiere están muchísima ayudando gente. Sí. Pero además, fíjate que Existe una red. una persona que vio esta nota anoche mismo me envió un mensaje, dice, también hay que ver, dice, cuántos de estos afganos, gente que viene de algunos países la mayoría eran considerados, africanos, africanos la mayoría, ¿no? Él era el único. Pero algunos países considerados como enemigos de Estados Unidos por terroristas, ¿sí? Porque así los tienen etiquetados. ¿Cuántos terroristas no están cruzando o están cruzando México pagando mordida a quienes se supone deberían de investigar o por lo menos revisar? ¿Sí? No, van por el dinero. No les importa saber quién es, solicitar información. Si eres primo de Osama Bin Laden, eso no es lo importante. No, eso no es lo Te importante. reportas y pasas. ¿Cuánto traes? Le bajaron los pantalones, le quitaron los zapatos buscando el dinero hasta en la ropa interior. O sea, Me dicen que le tienen que dar el Es muy dinero a claro. un mexicano. Todos se juntan ahí los migrantes, le dan el dinero a un mexicano y ellos se quedan con 600, 700 pesos en la cartera para que eso les quite. bueno, tenemos que hacer una pausa. Nos dicen acá, dice
Cuenten cuántos autobuses, unas cuantas horas, pónganse a contar cuántos autobuses turísticos o sin razón social pasan en Sonora hasta las patrullas estatales. Es cierto, eso que no hemos visto en Sinaloa, no llegan a tanto, ¿no? Las patrullas estatales no hemos visto que instalen retenes, pero en Sonora sí, en algunos tramos de carretera federal, o sea, de plano, hasta los estatales. Y entonces son agentes federales, madrinas, que ahí están los retenes. El ejército los deja, la marina los deja, nadie interviene. La Guardia Nacional no hace nada porque son de la Fiscalía. Son madrinas que están asaltando. Esto es lo que está pasando. Vamos a regresar después de la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Si tienes algún testimonio que compartir, basta de corrupción. Vamos denunciando todo esto porque es lo que está pasando en este momento precisamente en las carreteras. Y en Sinaloa está pasando. Por lo menos hay 2 retenes de estas madrinas de la Fiscalía que solo se dedican a extorsionar. No hay de otra. Y de repente sacan ahí que decomisaron unos cartuchos y no sé qué cosa más para justificar. Pero en realidad van por el dinero. Que unos tenis, ¿no? Un vehículo sin documentación. Bueno, pausa y regresamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Quedamos sin comerciales, Armando. Estamos contigo. Sí, ahorita comentaba Juan, en el sentido de que el flujo pues sí está transitando hacia acá, ¿no? Con papel. Con papeles. Pero es tanto lo comentaba, el flujo migratorio que en las estancias, las estaciones, como le llaman, donde resguardan a los indocumentados, a los migrantes en la frontera sur de México, bueno, ahí está tan repleta siempre. Y se supone que están siendo retenidos la mayoría. Y pues desde luego que no es así. Porque a estos no los tocaron, ¿eh? También Estos no los tocaron. Fíjate, también los trenes los vemos que vienen repletos de migrantes, principalmente centroamericanos, la mayoría. Y pues ahí está, ese es un caldo de cultivo para los extorsionadores. Los están cachando, los están esperando en las estaciones, en las paradas de los trenes, en las carreteras, en los retenes, en las terminales de todo tipo. Y ahí está, pues bueno, ese gran negocio que se ha convertido los migrantes para los policías corruptos de México. Y es lamentable que ocurra en nuestro país ante los ojos de todos. Y pese al discurso del presidente López Obrador, que insiste en que los migrantes son tratados con humanismo, se les respetan sus derechos humanos en México, pues no es así. Los hechos los desmienten. Pues ya vimos lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿no? Sí. En Mazatlán se acaba de inaugurar un centro de atención a migrantes. Es un modelo distinto, mucho más digno, digamos, para que personas que llegan en condiciones muy precarias se les pueda dar alimentación, se les pueda dar cobijo y sigan su camino, quienes pues así lo decidan. Algunos deciden quedarse unos días o semanas o meses porque no están en condiciones. Ya se inauguró hace unos días, pero lo que pasó en Ciudad Juárez, eso no tiene nombre. Porque, si lo comentabas, legalmente son personas que no deben ser detenidas, los enviaron de Estados Unidos, los metieron literalmente a la cárcel, Sí. en separos así prácticamente Y fíjate encerrados. que hay una propuesta de la ONU y la ACNUR, porque el tema de migración es un tema mundial, ¿no? Y así como lo tiene México, lo tiene España, los que cruzan por el estrecho de Gibraltar, y hasta en Reino Unido han caído tumbonas, como le dicen los españoles, con muchas personas, y que al final de cuentas terminan en tragedias, así como acá, allá hundidos en los barcos, niños. Hemos visto cosas de migrantes verdaderamente lamentables. Y la ONU propone, por ejemplo, esto que le hicieron a este afgano, darle un permiso temporal para que no esté con la preocupación de la deportación mientras resuelve su situación migratoria en el país al que va a ser destino. Y esto ayuda a destensar. El problema es que cuando tú como país te asumes con esta capacidad para poder tener como un destino para estar en lo que le abren la frontera del otro lado, ¿no? Sí. También generas una serie de condiciones para poder tener dónde alimentar, dónde dormir y dónde resguardar a esta población pues, que está ahí en tráfico.
Sí, aquí nos comenta Luis Enrique Gagiola. Él hace una pregunta interesante. Dice, ¿pero por qué y para qué? Dice, ¿qué pasa si no aceptan ellos su petición de darles dinero? Si están cruzando de manera legal y llevan incluso un documento de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué pasa si se niegan a darle dinero? Yo creo que él tiene la respuesta también. Ya sabemos qué pasa. Traen una 45 fajado, no sé qué calibre será. No, y les pueden decir, pues, ¿traes droga? Digo, ¿Traes Es droga? lo más No. común. ¿Traes Por droga? eso no se recomienda. No, Ahorita lo vamos a hablar ahorita que regresemos del corte, porque eso es ¿Traes droga? muy importante. Muy importante eso, sí. ¿Tienes cara de terrorista? Ahí vamos. Estamos de regreso, estamos hablando aquí de la tragedia migrante y de este caso de extorsión que está denunciado, que está documentado con las víctimas que ya no están en Culiacán, ya siguieron su camino, ya no están en Sinaloa, van hacia la frontera norte. Un afgano que fue el único que se atrevió a hablar un poco y pues un grupo ahí de africanos, la mayoría, a su paso por Sinaloa, extorsionados por madrinas de la Fiscalía General de la República. Y aquí Luis Enrique Gagiola pregunta, ¿pero por qué y para qué? ¿Qué pasa si no aceptan dar dinero como les piden? Porque luego, así, hasta los choferes de los trailers, eso ya saben, los traileros, los choferes de los trailers dicen, oiga, Ya lleva su cuota aparte. la cooperación ya sabe usted, Está ¿no? programado como viático. Ya, Sí. sí, ya prácticamente está como gastos de viaje, la mordida. No puede ser. Bueno, ¿qué pasa, dice? Si están de manera legal, si están cruzando con un documento, una credencial que les dan en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, ¿por qué, si están de manera legal, por qué aceptan darles dinero? ¿Quién tiene la respuesta? A ver, Juan, nos quedamos contigo. Pues está muy sencillo, nos acaba de decir esta persona que les quitan los zapatos, les quitan los pantalones. ¿Traes droga? Y traes droga, y traes droga, y sácalos de ahí, ¿no? Y por decir una de mil cosas. No te puedes enfrentar a la autoridad de un país del que no eres, no sabes, no conoces las leyes. Ni hablas el idioma. Ni hablas el idioma, Para empezar. hay que ponernos en su lugar. Imagínense si nosotros fuéramos a Inglaterra, Francia, España, bueno, España, por lo menos habla español, Alemania, y te cae la policía, ¿y qué haces? Y sin hablar el idioma y todo, sí es bastante... En algún país africano. O en algún país de África, por decir, vamos al tercer mundo. Sí, yo creo que Te más bien suben sería a- compararnos con, Sí, con, con no el- sé, con Angola o alguna cosa así, ¿no? Sí, imagínense. Sí. Y sí está complicado en verdad este tema. Por camión sacaba la cuenta ahí rápidamente Giovanni. 12,000. Entre 12 y 15 mil pesos por autobús. Ah, Y ahí no, repito, pues es ahí que, contamos nada Juan, más. es que es una minita de oro. Entre 5, 10, 15 camiones llegaron en menos de media hora ahí con migrantes, con muchos migrantes. Imagínense el dineral que están sacando ahí en estos retenes ilegales, porque son ilegales. Qué tristeza. Y lo bueno que las escaleras se barrían de arriba para abajo y que ya no había corrupción. Bueno, a ver, Armando, dice aquí Sí. Jorge Pacheli, la corrupción y la extorsión es la más evidente y abusiva que se ha dado en los últimos sexenios. Dice, yo no sé si sea más Igual, o menos. Yo creo que en algunos, ahora sí hay más migrantes. en eso las sí. carreteras, dice, eso sí hay más Hay migrantes. más migrantes ahora, eso sí. Dice López Obrador que no son iguales, dice, salieron peores, esa es su opinión, yo no la comparto, que sean peores. En algunos niveles son iguales o peores, pero no quiere decir que todo esté peor. Nos consta que en algunos casos ha intervenido la autoridad federal. Aquí no han hecho nada. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Aquí dice Luis Enrique, a ver si alguien toma este caso y lo lleva a la mañanera ante el presidente de la República, a ver si no se justifica, dice. Bueno, yo creo que lo que debe hacer el presidente va a estar, por ejemplo, va a estar en Sinaloa. Ojalá que algún compañero reportero aproveche y le haga saber lo que está pasando en esos retenes de madrinas de la Fiscalía General de la República, Armando, porque Sí, ya basta, ¿no? Sí, el presidente seguramente le va a decir pues que vamos a investigar y con nosotros ya no ocurre eso. La justificación de siempre, pero la realidad es triste y es lamentable. Las carreteras en México, a lo largo y ancho, son las rutas del abuso, de la extorsión, las rutas de la corrupción, las rutas de la inmunidad, y es donde se pisotea prácticamente y se discrimina al más débil, en este caso a los migrantes que vienen pues con el cuerpo apretado, sintiéndose de alguna manera ilegales, aunque traigan un documento expedido por una autoridad, pero intimidado por una autoridad que en un retén cae y le dice
no cooperas, vámonos, te suben Tienes 5 cara de minutos, terrorista. 5 minutos a un carro, a la orilla de la carretera, en calor, ahí te tienen, vas a ir a parar a una prisión, te amenazan y vas a soltar lo que tengas. Qué triste es esa que pasó este muchacho que denuncia, saqueado no solo de su dinero, sino de sus derechos humanos, fue saqueado de su esperanza y de su ilusión, y también fue ultrajado al despojarlo de su ropa en busca de ese guardadito que podía haber traído escondido en los tenis, en los zapatos. Eso es lo más triste y lamentable que esté ocurriendo. Y pues es voz populi, lo dice la gente, lo comenta, pero pues bueno, los oídos sordos de las autoridades es la respuesta que encuentran. Nada Acá, más. David nos dice en YouTube, dice, esos agentes corruptos tarde o temprano les caerá el karma. Dice en California, dice David, tiene un amigo salvadoreño, dice, él fue transportado por un policía de caminos. Ya ahí vive, dice, en California. No, pues hay muchísimos, ¿no? Sí. Jesús, que han logrado pasar y que son gente pues que está trabajando, ¿no? Yo preferiría que llegara primero la ley que el karma quién sabe cuándo llegue. O si llegue. México decidió ser un muro de contención para migrantes, así fue el acuerdo que hicieron con Donald Trump. Dijeron, nuestro gobierno le dijo que, bueno, accedía a ser un lugar de resguardo, y México no puede cerrar la frontera sur, porque no tiene la capacidad y porque pues la situación geográfica tampoco así lo permite. Entonces, tenemos esta realidad, vamos a continuar con ella, seguramente y lamentablemente más tragedias se van a seguir presentando porque no hay una política nacional que piense en la solución de este problema, que pues no solo mexicano, como ya lo dije, es un problema mundial, pero cada uno de los países actúa conforme a sus principios y conforme a sus posibilidades y conforme a sus capacidades, vamos a decirlo. Pero pareciera que el tema migrante está fuera de la agenda hasta que vienen las tragedias. Así es, Juan. Cerramos. Sí, qué complicada situación. Nosotros estábamos acostumbrados a ver migrantes centroamericanos, es lo que estábamos acostumbrados. Pero al menos, repito, ayer me tocó a mí ver la experiencia que ahora no, son de otro lado y vienen de mucho más lejos y traen otras rutas. Este problema no va a desaparecer, no se va a resolver ya. Yo creo que va a seguir aumentando, va a seguir creciendo, lo vamos a ver más cotidianamente. Yo creo que las autoridades lo menos que pueden hacer es tomar una decisión. O los van a detener o los van a dejar pasar, pero no pueden estarlos extorsionando. Eso es lo que no se vale. Y repito, en palabras de estas propias personas, digan que con la gente de México los han tratado bien, dice, la gente nos ha tratado bien, pero que le tienen miedo al gobierno. No puede ser eso, en verdad. Qué triste que... Y además que no puede ser, Armando, que por unos cuantos, porque ¿cuántos son estos agentes o madrinas que ni siquiera uniforme oficial traen unas camisetitas negras, se le ponen FGR, Fiscalía General de la República, traen unos vehículos particulares ahí con unos logotipos mal hechos? Evidentemente se ve que son impostores, o si es personal, pues son las madrinas que no han desaparecido de la antigua Policía Federal. Ahí están. La pregunta es ¿por qué permiten que estén operando, que estén instalando retenes? Y por unos cuantos, pues va la imagen de todo el gobierno. Y esta gente dice, el gobierno. ¿No? ¿Qué van a saber ellos? ¿Qué van a saber? Ellos no dicen, estas personas que ni siquiera saben qué significa FGR. Algo rápido. ¿Sí? De ayer nos dice, este es un buen día porque nada más hemos tenido un retén. O sea, nada más un retén. Pero llevaban 17 entonces. Desde que llegaban a Guatemala. ¿Sí? Ha sido un buen día, solo tuvimos un retén. Armando. Víctor, es evidente que estamos en un país donde la corrupción no ha cedido nada. Mira, en el caso retomando rápidamente el caso de Ciudad Juárez, la empresa que custodiaba, encargada de vigilar estos lugares donde se recluyen migrantes, se llama Servicios Especializados de Investigación y Custodia, CEICSA, por sus siglas. ¿Ya verificaste eso? Porque sí, yo lo vi en redes sociales, pero no está verificado. No, ¿Vas a decir el nombre del propietario? Está verificado. ¿En Universal? Está publicado en La Mañanera. A ver, nada más hay que dar la fuente. ¿Dónde se publicó? El Universal ya lo publicó. Okay, lo publicó y en La Mañanera ya la secretaria de Seguridad. Es el dueño de esta empresa, es el cónsul honorario de Nicaragua ante Coahuila y Nuevo León, Elías Valdés Cabrera. Este señor es el dueño de CEICSA, contratada por el gobierno federal y por Migración
para que ofrezca servicios de seguridad privada. Sus guardias, entre otros que estaban ahí. Había fueron 2 los o que 3 guardias de la empresa, ¿no? De la empresa, Sí. ahí, bueno, están involucrados. Pero este empresario y esta empresa tienen antecedentes, varias denuncias por violación de los derechos humanos a migrantes, y eran los que custodiaban ahí y los que dejaron de alguna manera morir. Ese cónsul honorario de Nicaragua ante Coahuila y Nuevo León, y tiene contratos esta empresa con otras dependencias importantes del gobierno federal, como los bancos del bienestar, entre otras. Ahí está. ¿Qué nivel de claro. corrupción? Mira, es? No y puede mientras ser. tanto, Sí. el doctor Francisco Garduño Yáñez, el encargado del Director. Instituto Nacional de Migración, ¿no? Que tiene además una maestría en Derechos Humanos, fíjate, ¿no? O sea, lo estudió, pero tiene además esta idea de tener como cárceles los centros de detención migrante. Oye, pues la porque universidad te da título, no te quita lo corrupto. No, pero es que Sí. y la responsabilidad de dar la cara, en principio, y ojalá sí se presente al Senado, porque en el Senado ya no va a estar Ebrard y no va a estar el secretario de Gobernación. Parece que a Garduño sí lo van a mandar llamar. Y lo que te pones a pensar es precisamente en esto. La idea distorsionada que trae de estos centros de detención, ¿por qué? Pues hay que ver su origen, también trae la idea de las cárceles, porque él estaba encargado en eso. Es decir, no está pensando, como en su maestría le han de haber enseñado, que los humanos no son ilegales en cualquier situación. Le pasó de noche. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Ay, Gracias, que no Jesús. renuncia, dijo, hasta que no haya... No, pues, dijo el presidente dijo, no va a renunciar hasta que no termine la fiscalía. Bueno, eso es lo correcto, está bien. No, debería pero que se renunciar. lleve a cabo todo el proceso. No, debería solicitar No, permiso. está bien. ¿Para qué Para que investigación? una Supone que no investigación renuncie. transparente te Bueno. retiras. La fiscalía que haga su investigación. No, pero a ver, ¿saben? él va a estar dentro mientras la fiscalía investiga. Puede desaparecer papeles, puede firmar otras cosas. No, tiene El que ser- video no lo va a poder desaparecer No importa, y ahí está. puede culpar a otros. Sí. No lo sé. En pero- una democracia de primer mundo Bien. se separa al Sí, funcionario en la investigación. De acuerdo, por lo menos se va a investigar. Y, Para darle certidumbre a las investigaciones. sí, sería lo más adecuado. Pero Y gana mucho el gobierno con eso. Claro. Ganaría mucho, Pero no sobre aquí. todo ante los ojos de los ciudadanos. Nos vamos, señores. Muchas gracias, Armando. Gracias, Víctor. Gracias, Juan. Amigo. Gracias a ustedes por sus comentarios. Gracias por su compañía. A nombre de todo el equipo. Gracias a toda la producción en todo el estado. Los invitamos en punto de la 1 de la tarde a la segunda emisión de Línea Directa. Información de verdad. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.